y lo técnico en un mundo que se transforma. Continuamos entonces esta jornada académica de la mañana en su segunda parte. Les recordamos la importancia de llegar puntualmente, asimismo estar pendientes de los mensajes de texto y correos electrónicos a través de los cuales la organización del evento les hará llegar información importante de cualquier situación que pueda presentarse. Los invitamos a ver la programación académica a través de nuestra página web www.corporacionsoa.co/programación académica. Pueden dar clic en el día, está organizada por horario y por salones. Les recuerdo también nuevamente a las personas que se encuentran en este lugar que en el sitio de registro tenemos pertenencias que se han venido perdiendo durante estos 3 días, entonces si a alguien le falta alguna de sus pertenencias, la puede reclamar en el punto de registro. Asimismo, invitarlos cuando tomen sus fotos y las publiquen en redes sociales, nos pueden etiquetar con el hashtag 28SSO. Recibimos entonces al profesional Edwin Rodríguez Gómez, quien nos presenta la conferencia Control de riesgos basados en la gestión de datos. El doctor Edwin Rodríguez Gómez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales de la Universidad Manuela Beltrán, tecnológico en higiene y seguridad industrial del Instituto Tecnológico de la Seguridad, técnico en relaciones industriales del SENA, y auditor de la OHSAS, la norma 18001, la ISO 22301, la ISO 31000 y la ISO 22301. Doctor Edwin Rodríguez, buenos días, bienvenido y lo dejo entonces con nuestro público. Vale, bueno. Buenos días y gracias por venir acá. Muy agradecido con la corporación por podernos abrir este espacio para hablar de algo que considero es relevante en la situación actual de la gestión de riesgos y es cómo gestionar riesgos a través de los datos, ¿sí? Y también desde otra perspectiva, algo que queremos traer acá es cómo estos elementos aportan a la continuidad del negocio y además el reto que tiene seguridad y salud en el trabajo de ir elevando y escalando posiciones respecto a la importancia de los datos en las organizaciones. A veces seguridad y salud hace bastantes actividades, pero se queda en ocasiones corta en el análisis de datos. Sacamos indicadores, por ejemplo, los de la 1072, de estructura, proceso y resultado, que es bueno. Sacamos los indicadores de la 312, que también está bien, pero hay más allá, que es lo que aspiramos poder mostrarles hoy. Entonces, digamos que los temas que vamos a abordar son estos. Lo primero es gerencia de riesgos y continuidad del negocio basado en datos. Cómo hacer holísticamente la integración de datos desde la gestión de la seguridad humana, la seguridad de procesos, de activos y materiales. Luego vamos a mirar cómo son las nuevas tendencias de recolección de data y de intercambio de análisis de datos aplicada a la industria 4.0 y que obviamente también se traslada a no solamente actividades industriales, sino actividades de servicio. Y al final, la idea es mostrarles un poco algunas normas que ya existen en Colombia que empiezan a exigir a las empresas esa gestión de datos y los riesgos legales, que bueno, aquí ya han habido muy buenas conferencias de temas legales, pero también de esto se derivan algunos riesgos legales que la idea es poderlas analizar. Entonces, frente al tema de la continuidad de riesgos, la gerencia, la continuidad del negocio, la gerencia de riesgos basada en datos, lo primero que quiero decir es que este tema de los riesgos se ha vuelto ya un elemento estructural dentro de la estructura de alto nivel de las normas, por ejemplo, ISO, ¿no? Antes era calidad de un producto o servicio y ahora es la calidad, pero basada en la gestión de riesgos, y riesgo se volvió un elemento estructural dentro de todos los sistemas de gestión. Entonces, antes hacíamos planeaciones estratégicas, ahora podemos seguirlas haciendo, pero ya no tan a largo plazo, sino se hace más pensamiento y acción estratégica emergente porque hay cambios, ¿no? Vino el COVID, vino ahora la situación política y la guerra en Ucrania y Rusia, etcétera, y hace que la planeación de los negocios sea interfuncional, varias personas aportan a ella y la idea es anticipar riesgos
identificarlos y poderlos controlar para lograr un propósito superior. O sea, hay una visión sistémica y uno en seguridad y salud, la invitación es trasladar ese pensamiento de que hacemos gestión de seguridad y salud por algo más allá, y es que hacemos una gestión para la continuidad del negocio, para lograr un propósito superior del negocio y para que el negocio se mantenga productivo, ¿cierto? Entonces esto exige una participación sistémica de todos los componentes de la empresa, donde el riesgo es un tema esencial, no se puede dejar atrás y hay que mantenerlo activo todo el tiempo analizándolo. Frente al tema de las compañías hoy, planteo esta imagen como el empresario actual. Alguien estuvo en la charla legal, no estuve todo el tiempo, no sé si alguien participó acá en la charla legal y me decía, ese empresario, yo salí de esa charla pensando que realmente no está bien ser empresario. Hay mucha norma. Y me siento hasta acá, el empresario. Edwin, ¿qué dice usted? Yo le digo, no, pues sí, obviamente el empresario está como este elefante en ese balón, ¿no? Tratando de no caerse de todo lo que pasa, de todas las exigencias, de todas las normas. Y cuando uno empieza a mirar riesgos, y aquí es un eje importante de esta conferencia, es la invitación es que ya no veamos solo riesgos desde la perspectiva de personas, sino también empecemos a ver riesgos desde la perspectiva de infraestructuras y activos y también desde la perspectiva de materiales, sustancias, materia prima y datos dentro de esas materias, porque a veces las empresas de industria o de manufactura piensan que la materia prima únicamente es el insumo con el que produce algo y no, también están los datos. Y si es una empresa de servicios, pues mucho más, ¿no? Los datos son vitales. Y también el tema de procesos. O sea, la gestión de riesgos, la invitación es que no las centremos únicamente en personas, siendo muy importantes, ¿no? Incluso el eje esencial, sino que también lo volquemos hacia infraestructuras o activos, materias primas y datos y procesos. Porque si no, de todos estos elementos va a derivarse una pérdida, ¿cierto? Y entonces la empresa tambalea. Y no queremos que tambalee. El primer elemento importante para esto, quienes no hayan leído esta norma se las recomiendo mucho, que es la ISO 31000. Esa norma es el marco de gestión de riesgo corporativo y tiene 5 formas de gestionar riesgos. Y una es evitar el riesgo, es decir, termino de hacer lo que hago y que me expone al riesgo, ¿sí? Otra es retenerlo, incluso tolerar o incrementar el riesgo, porque acuérdense que el riesgo es una perspectiva que puede ser positiva o negativa, ¿no? Una incertidumbre que me lleva a o perder o ganar. Claro, si usted es el que arriesga sin afiliar a la seguridad social o acepta un contratista que no afilia a seguridad social, ¿no? Pues está tolerando un riesgo muy alto y pues incrementa negativamente el riesgo, ¿no? Alguien me decía, es que estaba contratando una señora del servicio y entonces yo la quería con todo y con todo un día valía 115.000. Y entonces las personas, acá, esto fue acá en Medellín, ¿no? Le decían, no, pero ¿la quiere normal? Porque normal vale 50.000. Entonces le pregunta a la persona, ¿y normal cómo es? No, normal, sin seguridad social, ella viene y hace, o él, y viene y hace el aseo. Y entonces cuando la normalidad se vuelve algo que es incrementar el riesgo, pues uno tiene que tomar esa decisión y los gerentes tienen que entender eso. Otra forma, que es para lo que estamos acá, es administrar el riesgo, o sea, reducir la posibilidad de consecuencia y pérdida, ¿cierto? O bajo la consecuencia o la probabilidad. Y otra forma es compartir, o sea, yo transfiero el riesgo, por ejemplo, tercerizándolo o con seguros. Y detrás de todo esto está el que la empresa defina un nivel de apetito y tolerancia de aceptación del riesgo, o sea, cada quien define qué tanto riesgo quiere. Y cuando hay casos críticos, me llegó una solicitud justo estando acá en el Congreso, una compañía, una concesión, Edwin, que es que los de compras y el área legal dicen que si HSE o Seguridad y Salud acepta que el contratista esté sin una autorización del ente que controla la actividad. Haga de cuenta como que una IPS no tuviera el sello de acreditación, ¿no? Entonces yo pensaba, pero ¿cómo es posible que los del área legal, los del área operativa, que es el que está contratando el servicio, no hayan hecho una licitación adecuada y ahora cuando ya van a contratar la empresa se den cuenta que no tenía el permiso de funcionar? Y ahora quieren que el DSST diga si acepta trabajar así. ¿Cuál sería la respuesta, equipo? ¿Quién dice que levantar la mano o por los que están en video allá
en streaming, ¿quién dice desde seguridad y salud y riesgo, sí, contrátelo? No, porque si usted contrata eso, está incrementando y tolerando el riesgo. Pero entonces pareciera a veces que esas áreas quisieran descargar la responsabilidad de que la operación se paró, pero fue porque HSE o Seguridad y Salud dijo. No, no es porque HSE dijo, es porque si hay una estructura de aceptación y tolerancia al riesgo de la compañía, en conjunto se define cómo es que se hace ese proceso y se contrata desde el principio bien, ¿cierto? Y los pliegos van bien y se le piden las condiciones que son y no aceptamos que la normalidad sea, como el caso que les cuento, contratar a una persona que hace aseo en la casa sin seguridad social. Porque cuando esa normalidad se vuelve algo estándar, estamos administrando un riesgo muy alto, ¿sí? Y eso es un principio importante que tenemos que romper para que el riesgo se gestione bien. Ahora, la invitación es a que desde Seguridad y Salud empecemos a pensar que nosotros no hacemos solamente gestión de seguridad humana. Yo sé que ustedes dirán, no, pero ya con eso es suficiente y este señor viene a decirnos acá que no debemos centrarnos solo en la seguridad humana, sino solamente en eso, porque ustedes tienen alguna tarea más grande y es que aportan a la continuidad del negocio. O sea, desde seguridad y salud vamos a elevar la gestión del riesgo para que haya una adecuada continuidad del negocio, para que se reduzca el escenario de falla o desviación. Y no solamente desde la perspectiva humana, como vuelvo y le repito. Claro, estamos acá, el Congreso se centra en esto, pero mire usted que cuando hay una falla como la que les estoy contando, supóngase que contratan a esa empresa de servicios sin el permiso de la entidad que autoriza y algo sale mal. Entonces usted de un proceso mal hecho acá puede llegar a tener un problema jurídico o financiero, ¿cierto? O sea, todos estos elementos que son parte de la ISO 22301 de continuidad del negocio se integran para que haya una continuidad del negocio. Entonces la invitación desde hoy es cómo nos elevamos desde la gestión de riesgos de SST, no solamente como unos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, sino como un aporte a la continuidad del negocio, porque nosotros aportamos a eso. Cuando ocurre algo acá, esto tiene un impacto a nivel jurídico financiero. Además, también tenemos vínculos con el tema de accidentes mayores, que ya está en la norma 312 desde que salió, el vínculo de sistemas de seguridad y salud con los accidentes mayores, que son sustancias almacenadas que pueden generar explosión, incendio, derrames o aspersión en el ambiente o en el agua. Y eso es de ingeniería, sí, claro, pero desde SST tenemos una injerencia. Tenemos también que gestionar activos o apoyar en la gestión de activos, que ya les vamos a mostrar cómo. Y todos estos elementos de crisis, de contratistas, de calidad ambiental, social, conocimiento, tienen detrás normas, y eso es bien importante. Cada una de estas tiene normas detrás, ¿no? 45.000, 27.000, 26.000, 14.001, 9.001. O sea, cada línea tiene una norma. Ahí estoy hablando desde la norma ISO. Ahora, también vienen normas ya locales o leyes que empiezan a gestionar esos riesgos. Por petición de la corporación, si hay alguna duda, ya sea virtual o acá, no, digamos que no vamos a hacer sesión al final tan larga de preguntas, sino que si hay alguna duda, pues las podemos ir resolviendo. Entonces, cuando uno empieza a mirar datos, uno controla la continuidad. Esto está en la norma 22301, la ISO. Está aplicada, y la 27.000 está aplicada principalmente, obviamente, a la gestión de continuidad de datos, es decir, de sistemas de tecnología, que tienen varios backups detrás, ¿no? TOR 1, 2, 3 y 4 en protección de datos, pero lo que yo quiero aquí hacerles una explicación de cómo esto también es relevante en temas de seguridad humana. Si usted mira, por ejemplo, la estadística de accidentalidad, ¿sí? Hace buenas investigaciones de accidente, y usted mira sus componentes de temas de enfermedad laboral o ausentismo médico, usted puede tener datos y con esos datos también empezar a hacer un análisis y una prospección de qué puede pasar, ¿cierto? Porque si usted tiene 4, 5, 6 enfermedades en estudio y atrás de esas 4 o 5 enfermedades en estudio para ver si las califican o no como de origen laboral, hay ausentismos que se relacionan con esas patologías, pero toda esa información, esos datos nunca se analizaron. Lo que va a pasar es que usted puede tener una persona que creo que no sé si alguien acá tenga esta situación en condición de fuero de salud y estabilidad reforzada, que para la operación
y para la operación de esa persona por un X tiempo, pero costando y cuesta, ¿no? Y sacas tú el salario y la persona sigue allí y toca tratar de levantar ese sistema, ¿no? O traslademos esto a máquinas. En un estudio, análisis que se hizo de maquinaria, unas máquinas se dañaban con cierta frecuencia y resulta que era porque la única forma para que los trabajadores descansaran era forzando la máquina hasta un punto en que la toteaban la máquina para tener unas paradas obligadas de unos tiempos y poder descansar, por ejemplo. Entonces, claro, allí usted tendría que estar analizando datos de horas de trabajo y también datos relacionados con la usabilidad de la máquina, ¿sí? En conclusión, en casi toda operación, usted quiere que la actividad esté siempre arriba, que la gente esté trabajando y sana, que las máquinas estén bien, que los edificios también estén bien, ¿cierto? Que las materias primas, insumos estén bien y que si llega a fallar durante cierto tiempo, ¿usted quiere que se recupere lo más rápido o que se demore mucho? Lo más rápido, ¿no? Lo más rápido. Entonces, cuando la operación va normal y se cae, la idea es que uno con datos puede calcular en todas estas situaciones cuánto es el tiempo máximo tolerable de interrupción y qué elementos tiene usted para que levante esa operación de la forma más rápida posible, ¿sí? Para que en general el sistema tenga continuidad. Y de eso se trata esa norma, la ISO 22301, que pues también le recomiendo. Con esas dos normas, para empezar, sería una muy buena lectura y aproximación a la continuidad basada en datos, porque detrás de todo eso hay información que el reto es poderla gestionar. Ok. ¿Qué elementos tienen esos sistemas de continuidad basados en la ISO 22301 y qué tiene que ver eso con datos? Pues que si usted se da cuenta, como es una norma ISO y la estructura de alto nivel de la ISO es la misma, e incluso las normas colombianas también adoptan ciertos elementos de esas normas, ¿cierto? Los sistemas realmente se busca que sean integrados. Entonces, en general, hay temas para la continuidad que se basan en elementos que para nosotros son como comunes, como las políticas, definir funciones, responsabilidades, planes de recuperación, descripción del riesgo, integrar toda esta información con los proveedores, etcétera, y tener un contexto de la compañía. Se hace un Business Impact Analysis, que es el BIA, y una gestión del riesgo donde usted determina dónde están las amenazas que pueden afectar la operación, cómo usted controla esas amenazas y analiza las vulnerabilidades para poder definir qué controles tenemos y de esa forma, incluyendo a terceros, etcétera, y a partir de datos, poder empezar a tomar decisiones de recuperación. Por ejemplo, en pandemia ocurrió mucho que hubo desabastecimientos por el tema de transportes, por el tema de los paros. Recuerden ustedes los paros que hubo, en donde varias compañías no tenían cierta información de los tiempos que les mostré ahorita de recuperación, y lo que pasó fue que se afectó la operación, tanto porque no había insumos como porque la gente no podía trabajar o había aislamientos que impedían que la gente llegara. Y entonces esto nos implica una gestión de estrategias para que esos riesgos se controlen y, pues, como lo mostré ahorita, se apliquen los controles de riesgos que ya tenemos a mano. Recuerdo, eliminarlo, no es fácil siempre eliminarlo, a veces hay que asumir cierto nivel de riesgo, ¿no? Retenerlo e incluso incrementarlo, administrarlo o transferirlo a través de seguros o con la operación de terceros. Y aquí obviamente detrás de todo esto también hay data, hay información que nos permite levantar la operación y hacer una gestión de continuidad. Y esto se debe probar de forma constante para lograr realmente una mejora en el sistema y que realmente podamos tener un plan de continuidad que se base en datos. Mucha gente que tenía planes de continuidad y que tiene sistemas de gestión basados en el control de riesgos, pero que no controlan los datos, pueden fallar en la ejecución real cuando ocurre una situación de emergencia o de amenaza. Y la idea es que con los datos usted puede controlar estas situaciones. Ahora, pero ¿y cómo se controla esto? Bueno, lo que queremos también es que usted, controlando esa información, pueda identificar cuál es la estrategia óptima para que en caso de una caída del sistema, en la inversión que tenga y en el tiempo de implementación sean las más bajas para levantar la operación de nuevo. Y de eso se trata el tema de analizar los datos, que con los desarrollos actuales existentes, las compañías pueden
mejorar su gestión de información para elevar esto a una continuidad de la operación. Aquí les vamos a mostrar entonces cómo se puede hacer eso. Y vamos a aterrizar un poco desde la perspectiva humana, pero no solamente esa, de la gestión de riesgos desde la seguridad humana, sino también desde la gestión de activos, materiales y procesos. ¿Listo? Porque hacia allá es que va este tema. Es más, iba hace años. La automatización llegó hace mucho, pero quizá en Colombia todavía estamos un poco atrás, ¿no? Recordemos qué pasa entre las diferentes revoluciones industriales. Antes era manual o a máquina, ¿sí? ¿Recuerdan eso? La historia, la revolución industrial, etcétera. Así trabajábamos. Ahora en Colombia todavía hay empresas que trabajan así, o pequeñas empresas, o empresarios, o campesinos. Seguimos en esta revolución industrial. Entonces diría uno, no, pero es que si usted está por acá, no puede hacer gestión de data. Y no, sí puedes, porque tú puedes llevar una bitácora y puedes llevar un registro escrito, ¿sí? Básico, de datos fuentes básico, y con esos datos fuentes después elevarlos y hacer un análisis que te permita el control. Ahora, si ya son grandes maquinarias con transmisión eléctrica y fabricación en masa, es decir, cuando Ford entra con las líneas de producción y etcétera, recuerden ustedes, aquí también hay información y también hay compañías que están acá. En Colombia, una gran parte de las compañías están todavía aquí en este segmento. Hay unas que ya empiezan a meterse, esto fue 70s, 80s, en la digitalización, es decir, computación, uso de computadores para empezar a hacer que la gestión de la información sea mucho más expedita y con esa información poder hacer una continuidad de su negocio. Y estamos ya entrando estamos ya en la revolución industrial de la 4.0 y ya estamos entrando y saltando a la 5.0. Pero en la 4.0 lo que hacemos es automatizar todo el componente industrial y usar esos datos. Y ahí es donde creo yo que está la gran oportunidad aquí en Colombia. Acuérdense que estamos en la OCDE. Esto nos ha impulsado a una gran cantidad de normas y a unos requisitos para poder vender productos y servicios. Entonces el reto es no solamente automatizar, sino con los datos que hay, poderlos usar para seguir con esta gestión de riesgos de forma eficiente, ¿no? Y aquí entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, ya ustedes conocen que hay Internet de las cosas, ¿cierto? Es decir, a través de redes de comunicación, los mismos dispositivos, no sé si ustedes ya tengan, pero uno tiene en su celular, yo por ejemplo lo puedo hacer, uno ya tiene acá una luz, ¿no? Para prenderla y apagarla cuando uno quiera. No sé si han usado eso, como para cuando la casa está sola usted la puede prender y apagar. O poder ver desde acá con unas cámaras la seguridad del sitio donde uno vive. Entonces, exacto, y poder mover elementos desde acá, eso a nivel del hogar. Pues ahora en la industria pasa lo mismo, que usted ya tiene Internet de las cosas, de donde puede extraer información y con esa información poder tomar decisiones. Lo mismo pasa en la automatización, ¿sí? Lo mismo pasa en sistemas físicos o virtuales de realidad virtual o realidad aumentada. Ya hoy día no empiezan, ya hace 3 o 4 años están haciendo gestión, por ejemplo, de manejos de maquinarias de forma remota, ¿sí? Alguien sentado en no sé, desde acá puede operar una máquina en España o estando en España en Sudáfrica. Maquinarias de extracción o tipos de maquinaria amarilla, por ejemplo, ¿sí? O algunas líneas de automatización. Ahorita que hubo la pandemia, en petróleos algunos ingenieros se les limitó la salida hacia los campos petroleros y hacían ciertas actividades de esta forma, de forma remota. O sea, ya empieza la información a estar en la nube y empieza a aplicarse la inteligencia artificial. Y todo ese análisis de información, y entonces la pregunta es, ¿y en seguridad y salud cómo andamos? ¿Con Excel y con Word? ¿O tenemos ya, por allá se ríen, o tenemos ya herramientas tecnológicas que nos gestionen la data y la información? ¿Sí me hago entender? Porque por eso es que quedamos atrás. Cuando usted se sienta con el ingeniero del área de producción, como que te mira, ¿y ese es tu informe? Y como que te quiere dar la clase, ¿no? Ven, te muestro que como que hay cositas que tú puedes coger esos datos y analizarlos y de ahí extraer algo más, algo que me genere más valor a la organización. Entonces la invitación es a que vayamos hacia allá, ¿sí? Por ejemplo, el BIM, Building Intelligence Management. En construcción ya hay unos software que usted coge la información. ¿Se acuerdan antes los que hacían planos? Dibujantes con papel, reglas,
ya eso no se usa. El BIM es un software y entonces lo que hace ese software es coger los diseños de red hidráulica, estructural, arquitectónica, luz, sistemas contra incendios y todo, datos, y empieza a emular situaciones, ¿sí? Hacer escenarios y con base en esos escenarios determinar cuáles son las mejores rutas dentro de ese plano que se diseñó para que sea más eficiente la construcción, ¿sí? Entonces, si una línea eléctrica me estás ahorrando X metros de cable y es más eficiente a nivel energético, pues es mucha dicha para la organización, ¿cierto? Eso mismo sucede con gemelos digitales. Ya hay maquinaria que sustituye ciertos elementos de análisis que hacían seres humanos de forma precaria, digamos, con software como el Excel, etcétera, y lo que hacen es emular qué pasaría con la producción si incrementamos variables de producción como más temperatura, más presión o más velocidad. Pero lo bonito es que lo emula sin que lo haga usted en la vida real y usted ya puede tener esa información de forma previa para poder tomar decisiones. Entonces, en el componente de seguridad humana, ¿por qué no podemos hacer algo similar, cierto? En las teorías de la seguridad basada en el comportamiento, usted sabe que se observa la persona, con la información que usted va obteniendo de la persona, usted puede ir tomando ciertas acciones para que la persona mejore su comportamiento, pero eso, la idea es poder ver si lo llevamos a datos para que también, al igual que lo que pasa en la industria, podamos tener elementos similares en el componente humano. Las baterías psicosociales, por ejemplo, ¿sí? A veces se vuelven un elemento que se hace cada 2 años, bueno, en pandemia ustedes saben que se suspendió temporalmente eso. Estamos esperando todavía que el ministerio nos saque la batería a través del mundo digital, porque hay trabajo remoto, pero no puede hacerse la batería de forma remota con un trabajo remoto o el teletrabajo. Entonces, pero bueno, esperemos que pronto salga. Lo que yo voy es, ok, con toda esa información, ¿qué hacemos? Porque si solamente tenemos eso guardado en un informe y no cogemos y cruzamos análisis de esos datos, pues no podemos avanzar y hacia allá es que tenemos que pegarnos allá, en el análisis de datos. Datos como fuente de la gestión de análisis de riesgos, datos para poder avanzar en toma de decisiones, ¿sí? Ahora, digamos que a nivel del tema industrial, hay ya un componente que se llama el Industrial Internet of Things, que es el Internet Industrial de las Cosas. Lo mismo que pasa con lo que les explicaba ahorita, de dispositivos que en la casa o en el componente público de uso normal empiezan a mandar datos, también ya la industria está haciendo que sensores y dispositivos autónomos que están conectados a los equipos extraiga usted de allí información para poder aplicarlo a temas industriales. Entonces, ¿cómo cogemos datos? Y a través de lo que un gerente quiere y su grupo de directivos quiere, empezamos a cruzar la información, ¿cierto? Para que tengamos datos desde la perspectiva de gestión de riesgos de personas, desde la perspectiva de procesos y gestión del conocimiento, desde la perspectiva de la gestión de activos, desde las perspectivas de gestión de materiales. ¿Y por qué eso? A veces en las investigaciones de accidente, un gran porcentaje de casos, los factores raíz que se identifican tienen que ver con factor humano, ¿sí? Y nosotros estamos convencidos de que eso no es suficiente. Muchos de esos factores humanos que ustedes pueden identificar, está bien que los identifiquemos como posibles causas raíz de un accidente, ¿cierto? O de una enfermedad laboral, pero muchas veces hay que seguir profundizando y llegamos a información que estaba en el proceso o en el equipo o edificio o instalación o máquina o en la materia prima, por ejemplo, y que es ahí donde se presentaba el problema. Pero como nos quedamos centrados en la seguridad de personas, que no está mal, solo que lo que les invito es a que empecemos ya a mirar más allá de la gestión de la persona, lo que buscamos es que con datos podamos empezar a hacer análisis de riesgo y los analistas de datos ya no solamente van a mirar los datos desde la persona, sino que vinculan personas, activos, materiales y procesos, y de esa forma, con una base de datos de peligros integrada, porque si usted se da cuenta, recuerde la lámina de ISO 22301, ¿recuerdan? Jurídicos, financieros, ambientales, sociales, todo eso, cada cosa tiene riesgo, ¿cierto? Si cada unidad de estas que atrás tiene una norma
tiene un conjunto de riesgos y de peligros. ¿Quién cruza esos peligros? Estuve hace 2 semanas en una compañía con directivos y hicimos un ejercicio y se dieron cuenta que no tenían una matriz unificada del gran proyecto que estaban desarrollando en las manos. Cada área tenía como su segmento, ¿no? Ambiental es una cosa, legal es otra cosa, seguridad y salud otra cosa, operacional es otra cosa, pero los pusimos a construir ese sistema y esa gestión y se dieron cuenta que tenían que unificar la base de datos de riesgos del proyecto. No sé si estoy siendo claro. Y de esa forma es que se empezaron a cruzar variables y se empiezan a identificar, por un lado, duplicidad de acciones que le pegaban a lo mismo. O sea, estábamos invirtiendo 2 o 3 veces para algo que hubiéramos podido invertir una sola vez y que le pegaba a 3 criterios de riesgo que estaban siendo evaluados de forma separada. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro, encontraron que arriba se preguntaban cosas que abajo en el dato puro, en el más sencillo, no estaban capturando. Y pues cuando preguntaban arriba sobre ese asunto, vaya y reconstruya las listas de asistencia y ponga, por ejemplo, si era hombre o mujer. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Ay, ¿por qué eso? Porque es que querían empezar a separar las formaciones entre los hombres y las mujeres para tener un indicador, porque se metieron en un sello de igualdad. Pero jamás han visto eso, por lo tanto en el formato tuvieron que irse a la base, al origen y capturar un dato. ¿Sí estoy siendo claro? Claro, porque usted ahora con un solo nombre no puede saber si la persona es de un sexo u otro. Tiene que la persona autodenominarse, ¿sí? Por ejemplo. Y lo mismo pasa a nivel industrial, ¿no? Si las variables no están predefinidas desde el comienzo, puede ser que arriba estemos pensando en cierta información y nos piden en el informe y nos toca reversarnos a ver cómo organizar la información, a ver cómo saco ese análisis que me están pidiendo. Estoy siendo claro hasta acá, o sea, consideramos nosotros que es un reto importante empezar por nuestros propios procesos de seguridad y salud en el trabajo y temas de gestión de riesgos desde la seguridad humana, pero luego trascender y empezar a cruzarnos con otros tipos de procesos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque cuando solamente nos centramos en seguridad humana y no vamos a temas de activos, por ejemplo, una explosión de un tanque, no sé si aquí hay industrias grandes, probablemente sí, de petróleo, minerías o de manufactura o alimentos, etcétera, o de servicios públicos. Un solo tanque que explote y que haya personas, trabajadores y trabajadoras allí, puede generar varios muertos o heridos graves, ¿cierto? Entonces, claro, allí la gestión de riesgos está bien que se dé desde las personas, capacitando, haciendo una serie de situaciones de crecimiento en la competencia y la habilidad, haciendo una serie de temas de proceso, de control de permisos de trabajo, etcétera. Pero si no hay seguridad de procesos, o sea, ingeniería detrás, pues la explosión se nos puede presentar y es lo que no queremos. O si hay una variación en los materiales que genere un riesgo, pues tampoco lo queremos. Entonces, con estos datos lo que vamos a poder hacer es que podemos definir modelos de confiabilidad, de disponibilidad, de mantenibilidad, reactividad, dispersión, impactos, costos, etcétera, pero cruzándolos todos, ¿sí? Cruzando todas las variables. Es el reto que tenemos desde la gestión de los riesgos, no dejar análisis de si la hay, porque vuelvo y repito, a veces no hay siquiera análisis de los datos individual, es decir, por el lado de personas, proceso y conocimiento activos y materiales. Ya el primer reto es tener datos claros y empezar a acumularlos y analizarlos. A veces en mantenimiento tienen la lista de chequeo, recuerden, primera revolución industrial, tienen la máquina y la persona, tienen un formato de inspección, mantenimiento y todo. Lo llenan, pero ¿saben dónde está? ¿Y quién cogió esa información y la analizó? A veces nadie, ¿sí? A veces nadie. Lo mismo puede pasarnos con el ausentismo. Preguntémonos, ¿está llegando ausentismo de origen común? ¿Se mete en una base de datos? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Se hacen los recobros? Toca recobrar, sí, claro. Ojalá recuperen todo. A veces es duro. No sé si hay gente de las IPS acá o EPS, a veces es duro cobrar ese dinero. Pero ¿es suficiente? ¿O tenemos que tomar esos datos, esa información y hacer un cruce de los datos y poder con eso hacer toma de decisiones frente al componente de salud humana? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en gestión de activos,
¿Y qué es un activo? Cualquier elemento físico, como edificios, vehículos, maquinarias o un sistema físico que procesa algo. Entonces, aquí lo que tenemos es, primero, definir muy bien los criterios de dato en la fuente, los primarios, como les explicaba ahorita, ¿no? Si usted quiere analizar eficiencia, y la eficiencia tiene que ver por unidades por minuto, y pues en sus datos iniciales por los software o por los formatos nunca puso la cantidad, pues nunca vas a poder sacar ese indicador de productividad. Entonces, desde el principio toca definir bien cuáles datos debo yo tomar. Entonces, ustedes tienen que analizar desde el formato, desde el software, que tengan los datos que son, que todo esto se extraiga de forma adecuada y que luego usted determine cuáles son esos elementos de falla que pueden ser una tendencia dentro de la gestión del activo. Por ejemplo, una máquina, a usted le puede ir dando, si usted hace un control adecuado, una máquina, una herramienta, un vehículo, le puede estar dando con datos, le da como alarmas, ¿no? Oiga, ya estoy a punto, ¿no? La guaya, la polea, hey, ya estoy a punto. Pero si los del área técnica, el manual dice que son 1000 horas de uso y van 3000 y échele aceitico y eso aguanta otros 1000 más, pues entonces la falla se puede presentar, ¿sí? Y aquí hay un criterio que me parece importante trasladarlo a ustedes porque miren que a nivel de activos y de gestión de riesgos de materiales ya se está hablando de la salud, curioso, o sea, se habla así, usted hable con ingenieros de integridad operacional, ya hablan de la salud del sistema o de la máquina, como si fuera una persona. Es decir, ese análisis de los datos, lo mismo que pasa con las personas, se puede hacer en la máquina, en el sistema, en el equipo, y lo que busca uno es tener una valoración de la salud del sistema o del equipo, ¿sí? ¿Para qué? Para que con base en esto que usted detectó acá atrás, con el monitoreo, pueda identificar cuáles son las fallas, aislarlas, poner programas específicos para esas fallas y poder dar controles posteriores, hasta llegar a la prognosis, que es antes, si el equipo se diseñaba con ciertos criterios de uso, durabilidad, etcétera, se suponía que dos máquinas iguales en un mismo lugar deberían tener un tiempo de vida igual, por ejemplo, ¿sí? Con este análisis de prognosis, lo que usted hace es que puede ser que estando las dos máquinas en el mismo sitio, aún así, una falle primero que la otra, porque se está analizando la data que está capturándose atrás. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para que, por ejemplo, tomemos controles previos y logremos evitar un accidente, evitemos una explosión, evitemos una pérdida, que una guaya falle, que un sistema hidráulico falle, ¿sí? Y a la gente, si se le enseña la importancia de la toma de datos y cómo eso impacta a la gestión de riesgo de seguridad humana, pues vamos a poder disminuir de forma conjunta entre operaciones, seguridad y salud y etcétera, ese tipo de situaciones. Al final, con esta información lo que garantizamos es que mejoremos el costo de mantenimiento de vida útil de las máquinas y la ejecución de acciones preventivas que nos lleve a la salud del sistema. Y lo mismo pasa con la gestión de procesos. Ojo, la gestión de procesos está dedicada principalmente al componente que dan en continuidad del negocio, que tiene que ver con accidentes mayores, explosiones, incendios, aspersión al aire o derrames de sustancias peligrosas, ¿sí? Y esa norma de accidentes mayores ya está en Colombia, ¿no? No sé si ya ustedes sabían que la norma está en Colombia. Ahorita en la parte legal les dejo las normas. Esa presentación ya la tienen allá, entonces la van a poder compartir y mirar las normas. Los que tengan ciertos volúmenes de sustancias peligrosas ya son obligados a tener un plan de gestión de accidentes mayores y que debe estar vinculado al programa de salud y seguridad en el trabajo y a los estándares mínimos, ¿sí? Entonces, en seguridad de procesos pasa lo mismo. Usted escribe el sistema, mira cuáles son las desviaciones y fallas, identifica peligros, hace escenarios con posibles consecuencias, qué barreras tenemos para controlar aquello y con base en eso, la idea al final es que tengamos un ranking o una lista de cómo gestionar esos peligros derivados de la gestión de seguridad de procesos, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, la norma está para ciertos volúmenes de sustancias, pero uno puede tener un tanque de ACPM más pequeño, etcétera. ¿Será que ese no explota? Una caldera pequeña, ¿no explota? Entonces, aunque la norma no nos cubra, la invitación es, ok, de todas formas miremos cómo vamos a gestionar ese peligro y ese riesgo
para que realmente desde la seguridad de los procesos industriales también nos dé información que nos lleve a esto, a poder entender cuándo es que va a pasar un posible evento en la máquina, ¿cierto? Y no dejar todo a la persona, al control del riesgo de la seguridad humana. ¿Está bien trabajar a la seguridad humana? Sí, pero el reto acá es ver cómo podemos también empezar a vincular aspectos de gestión de riesgos de la perspectiva desde proceso, de activo y de materia prima, ¿sí? Porque todas ellas se integran para al final tener un posible peligro o riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de peligro o riesgo o accidente vamos a analizar con base en qué. Pues en las estadísticas. ¿Y dónde están las estadísticas? Pues en las empresas. Nosotros tenemos claro dónde está fallando, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, si las causas de la investigación de accidentes están dando por el lado del factor humano, la invitación que les hago es cambien un poco el disco y empiecen a irse por la línea de qué pasó. Si ya estamos muy profundos en el lado de componente humano, ¿no? Liderazgo, falta de competencia, confianza exagerada, ¿cierto? Todos estos temas, los invito a que preguntemos, ok, ¿y qué pasó con el tema del activo del proceso de la materia prima? ¿Será que falta investigar ahí más para poder con todo esto ensamblar esa información y lograr tener un conocimiento a través de datos históricos que nos permitan reajustar procesos, diseños, capacitaciones y mejorar el sistema para tener de esa forma un marco de evaluación de riesgos dinámica, sistémica y basada en datos? Si yo, y voy a poner qué pena el ejemplo tan simple, si yo le digo a una de las compañeras, es que usted llega tarde todos los días, usted me mira como, si ¿por qué me dice esto, no? Así sea verdad que llego unos días tarde. Pero si yo le digo, no, es que tú el lunes debías llegar a las 8 y llegaste a las 8:15. El jueves llegaste a las 9 y era a las 8. Y luego el lunes volviste a llegar a las 8:30. Entonces ya tienes datos. No sé, pongo ese ejemplo sencillo para que entendamos el punto. Aquí es, ok, ¿cómo hacemos una evaluación de riesgos dinámica? Con datos. ¿Datos de dónde? Datos de la persona, datos del activo, datos del material e insumo y datos de los procesos industriales, ¿sí? De esa forma, entonces, cogemos toda esta información y podemos analizar y hacer una modelación con inteligencia artificial, con software y modelos, y digitalizar todo esto. Ya aquí han visto esos modelos ya con Oculus, donde usted puede empezar a, por ejemplo, en esos software ya usted puede montar la información de lo que pasa realmente, y en los cursos montas los Oculus a un trabajador y lo entrenas específicamente en los que más carga de riesgo hay, ¿cierto? O sea, si hay 100 escenarios de riesgo en una actividad muy, muy peligrosa como alturas, con riesgo de caída o con espacio confinado, y tenemos datos reales, usted puede a través de esa realidad aumentada formar a la gente en específicamente aquello que necesitamos que aprendan y que tomen habilidad. ¿Sí está siendo claro? Y no dejarlo como una formación genérica que le aplique a todo el mundo, sino que usted para los de la planta 1 les da el curso exclusivo y bien dedicado respecto a los peligros y riesgos de esa planta 1. Y eso basado en qué, en cuántas actividades hemos hecho, en cuántos accidentes hemos tenido y en qué condiciones cambiantes de activos, de proceso o de material hay allá. Y de esa forma podemos avanzar. Ahora, en cuanto a normas, hicimos este pequeño esquema que quizá ustedes lo conocen, pero me parece importante mencionárselos acá. Y es que la primera gran diferencia es que no, ya lo sabemos, pero yo lo ratifico acá. No es igual el sistema de estándar mínimos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema hace parte de un sistema de garantía de calidad en riesgos que involucra a todo actor del sistema, juntas de calificación, EPS, IPS, empresas, y para la empresa salió aseguradoras que venden seguros de riesgo laboral. Pero no creamos que con cumplir esto tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud cumplido. Eso no es verdad. ¿Listo? Ahora, en cuanto a seguridad y salud, obviamente están las normas de riesgos laborales, que aquí están unas poquitas, pero tenemos más de 800 en el país y siguen creciendo porque con la OCDE se están exigiendo nuevas cosas al país para ir avanzando hacia allá. Tenemos normas de gestión de materiales, el decreto 1496, el sistema globalmente armonizado, creo que ya lo conocen y han podido ir hablando del tema.
tenemos temas de seguridad de procesos, las normas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de emergencias para entidades públicas y privadas, ¿sí? O sea, ya tenemos normas donde se empieza a gestionar los procesos también. Y activos, normas como la ISO 55000, 14224, que están empezando a gestionar las instalaciones, los activos, y de la cual se derivan datos, ¿cierto? Datos que, ¿qué? Datos que nos sirven para la gestión de riesgos integrada. Y todo esto le pega a unas normas de continuidad del negocio, ¿cierto? Que ya aquí, no sé si ustedes lo sabían, pero en el artículo 224625 del 1072 ya me está pidiendo integrar el sistema de gestión de seguridad y salud con un sistema de continuidad del negocio. Por eso arrancaba yo con el 22301 y los datos de allí, porque todo esto, detrás de todo esto, hay datos. Y creo que si no manejamos datos, y es algo que es muy chistoso, miren que estuvimos en una auditoría y una empresa hacía mucho trabajo, muy bueno, o sea, cumplía. Pero yo les decía, ok, ¿y qué diferencia hubo entre antes del programa que estaba haciendo, durante el desarrollo y cuando ya lo cumplió? No, que están felices, sí. Bien, me alegra mucho que estés feliz, pero ¿bajaste la accidentalidad? ¿Bajaste la enfermedad? ¿Cuánto? Y se escondían. No se sabe. ¿Cómo logramos hacer cuantitativa la gestión del riesgo para que tomemos más valor? Seguridad y salud es importante, todos lo sabemos acá y quienes están allá virtual también, pero ¿cómo logramos darle valor? Con datos. Cuando tú coges esta estructura y pones datos y empiezas a demostrar que con lo que estamos haciendo evitamos riesgos laborales, civiles, penales, administrativos, fiscales, comerciales, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo con datos nos permite tomar decisiones que evitan que ocurran las cosas, que mejoran los procesos. De esa forma, las altas directivas van a apreciar más. Es más, y nos dan una silla en las juntas. Si en las juntas directivas de las compañías no se habla de SST o de riesgos, no es importante el tema para las compañías. ¿Cómo logramos estar allá? Porque en cambio los otros datos sí funcionan, esos datos sí están, ¿no? Y se toman una parte grande de las juntas directivas, ¿no? Los datos de la contabilidad, los datos de la rentabilidad económica. Claro, porque es que con datos se logra estar allá. O la producción, con datos. O la venta, datos. Y riesgos, ¿los seguimos manejando sin datos? Entonces, la invitación es que realmente podamos tener un sistema un poco complejo, es grande, pero que tenga integración de seguridad humana, activos, seguridad de procesos y materiales transversalmente, donde usted empiece a gestionar peligros y riesgos con metodologías especializadas según lo que esté trabajando y usted pueda entender cómo es la gestión del riesgo del activo, del proceso y de los materiales y lo vincule a la gestión de seguridad humana. ¿Me hago entender? Pero a la vez, al revés, que el ingeniero, el que está por acá con su proceso, con materiales y activos, también se acerque a los datos nuestros de seguridad humana y entre toda esta gestión logremos la salud global del sistema. Acordémonos que ya el componente de salud no es solamente desde la perspectiva humana. Obviamente, salud desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar biopsicosocial de las personas. Entonces, ¿cómo será la salud del activo? Ya se los acabo de mostrar, ¿no? Con la trazabilidad de la vida útil, con la trazabilidad del tiempo de diseño versus las condiciones reales de operación, que nos permitan predecir cómo va a actuar y poder así tomar decisiones de forma más adecuada. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que lograríamos que la compañía tenga una mejor gestión de la continuidad de su operación. Si nos basamos en datos, y es como el reto que dejo yo hoy acá, está bien llevar los indicadores de proceso, de estructura y de resultados. Nos parece bien llevarlos de la 312 y otros indicadores, pero ¿cómo logramos elevar esto e integrarlo
a los demás indicadores de la compañía para que realmente sea un elemento útil. Finalmente quiero mostrarles un modelo que hemos estado implementando para desarrollar esto y es que inculsen, que es la palabra alemana inculcar. Una de las herramientas para lograr eso es cambiar y transformar culturalmente al equipo que gestiona riesgos en la compañía. ¿Y quiénes gestionan riesgos de la compañía? ¿Saben? Todo el mundo, todo, desde la secretaria, desde el portero, desde el de contabilidad, etcétera, para que realmente puedan, a través de una gestión desde cada persona y el proceso de transformación de una cultura, lograr cambios y mejora. A veces, yo no sé por qué pasa que decir lo malo a la gente no le gusta y a mí me alegra. O sea, cuando a mí me dicen que algo está aquí en el piso, yo me motivo porque sé qué hay que hacer y para dónde coger, ¿no? No, aquí todo está bien. Sus datos están mal. Claro, porque hasta los datos pueden cambiar, ¿no? Eso es sí, si los datos se cambian, pues grave. Entonces, digamos que lo que buscamos acá es que entendamos que si trabajamos todos a través de que las personas entiendan la importancia desde esta perspectiva de la gestión de la información basada en datos y que a través de esto actuemos a través de procesos, personas, materiales activos para que haya una integridad y excelencia operacional, esto le va a pegar realmente a la compañía. Pero eso no puede ser una historia bonita. Solamente. Debe ser una historia bonita, pero debe, y es la invitación, también estar plasmada en datos. Porque si no está plasmada en datos, ni la persona, ni el grupo, ni la organización logran las cosas. Y lo que queremos es que alguien que es junior, cuando llegue a la empresa, se le diga, es que aquí es con datos. Y aquí está la forma en que los datos se van a recopilar. Y que la gente empiece a adherirse a esa información para que al final, cuando esté en un nivel senior, haga lo mismo y cuando está arriba, como un sensei, haga lo mismo. Yo quiero dejarles una última frase. Cuando en la presentación me llegó, yo pensaba la frase y quise esta, mire. Yo creo que sí es posible el viaje por el tiempo. Llámeme loco, ¿no? Volver al futuro 7. Yo estoy convencido que sí se puede hacer un viaje en el tiempo para controlar riesgos. ¿Y cómo es? Con los datos. Porque usted con los datos puede conocer el pasado, el presente y predecir el futuro. O aproximarse a atacarlo bien. No sé si me hice entender y de pronto no, espero que no me digan que soy como el loco de volver al futuro. Pero estoy convencido que usted así puede volver. Miren, es tan interesante esto que incluso en el aquí no sé si hay alguien del sector salud o allá en la gente, ok, o allá en el streaming, pero una enfermedad laboral, uno tiene que hacer ese viaje en el tiempo, desde cuando papá y mamá nació el bebé. Porque si por allá había una enfermedad de origen que se puede desarrollar, nos toca tenerla en cuenta, ¿cierto? ¿Y usted qué hace en una investigación de accidente? Muy similar, ¿no? Tienes que viajar a datos. El tema es que cuando su merced dice que la planta se tropezó, la persona, así quedó en el reporte de accidente, ¿no? Eso no sirve. Me sirve más que diga se tropezó con un desnivel de 5 centímetros de alto con un largo de tal y un ángulo de tal. En la pared tal, cota tal. Ese dato sí sirve. No sé si me hago entender la diferencia. O que se cayó, ¿no? O se cayó y dices que golpes en múltiples partes. No, mal. Si son 17 partes, por favor las 17, dedo gordo, En un accidente pasó eso. El señor se golpeó con un cosito así que eso era imposible y según ese golpe le afectó el hombro. No se cayó, nada, estaba filmado y todo. Y yo sí ven, y usted en el documento a la ARL puso mal ¿qué? Los datos. Sí, estoy siendo claro desde ahí. Entonces, muchas gracias porque ya me sacaron la roja, la verde y la morada. Si hay preguntas, bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, agradecimientos al doctor Edwin Rodríguez por su intervención. Los voy a invitar a disfrutar de la muestra comercial y actualicemos nuestra red de colegas. Los invito a disfrutar de la muestra comercial ubicada en el exterior del Salón Antioquia y en la zona exterior del pabellón. Nos vemos en 10 minutos nuevamente aquí. Los espero muy puntuales, 10:26, para que continuemos con la agenda del día de hoy. A las personas que están vía streaming también los invitamos para que participen y hagan todas las preguntas pertinentes. Nos vemos entonces en 10 minutos.